corazón tapados lo miro tiglio otro idolo trono personal. Este no es único Dios, amén, Romanang. Nos no tiene otro ídolo. Vosotros nos adoráis, único Dios. Lo miro tiglio otro ídolo trono personal. Señor, mi corazón tapado lo miro tiene otro ídolo trono personal. Señor, mi corazón tapado Señor, no me Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno Dios, ¿verdad que sí, hermanos? No sé cuántos en esta mañana estamos contentos de poder estar aquí en su presencia. No sé cuántos estamos agradecidos esta mañana, amén. Hermanos, es una bendición. Es un privilegio poder estar aquí esta mañana, aleluya, para hacerle culto al único Dios, al excelso Dios, al maravilloso, amén. Bienvenidos todos en esta mañana. Bombinina cada uno de nos rumanan kutakinan kunos. Danki Dios para oportunidad cueta de una nos ahuemainta, amén. Y me quiere invitar vos para junto con nos alabanos Dios, amén. Junto con nos va y junto para alabar Señor, amén. Está el único que está digno di genter adoración, rondi mundo, amén. Genter humanidad mester duna alabanza pe. Gloria na Señor, gloria na Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. El único que merece toda la gloria es nuestro Señor Jesucristo, aleluya. A Él vinimos a adorar en esta mañana. Y yo quiero invitarle en esta mañana para que usted le dé toda la gloria a Él. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Saludamos a quienes están a través del internet, vía YouTube, vía Facebook. Les damos la bienvenida en esta mañana en el nombre de Jesús. Nuestros hermanos en Curazao, hermano Jairo Hernández, Iglesia del Señor en Curazao. Nuestro hermano Onesilver Echeverry e Iglesia del Señor en Bonaire. Nos alegra mucho saludarles en esta mañana. Saludar igualmente a nuestros hermanos que están en sala, en Zoom. Nuestro hermano Nelson Castañeda, le damos la bienvenida en esta mañana. Nuestro hermano Andrés, nuestra hermana Solangi, ya están en sala con nosotros. A ellos les damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo quiero invitarles, hermanos, vamos a leer un pasaje de la Escritura y daremos espacio al hermano Andrés y a la hermana Solangi para que ellos nos entonen unas alabanzas para la gloria de nuestro Dios. Amén. Libro de los Salmos, capítulo 103. Acompáñeme a leer la palabra de Dios, los primeros 8 versículos de este precioso salmo, y estaremos entrando en alabanzas a nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Todos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Este Dios que tenemos es grande en misericordia. Amén. Oh, hermano, estamos en esta mañana, en este culto de nuestra convención, al único Dios. Aleluya, al único Dios. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, tengan la bondad, y vamos a quedar en compañía de nuestro hermano Andrés y nuestra hermana Solange, a quienes les damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Nos alegra mucho tenerles con nosotros. Y bueno, hermanos, gracias por aceptar esta invitación y estar con la iglesia del Señor en Aruba. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, qué bueno saludarles en esta mañana a todos ustedes, mis hermanos ahí en Aruba, a todos los hermanos que están conectados a través de Facebook, a los hermanos que están aquí en la plataforma de Zoom, para su hermano Nelson, para el hermano el misionero en Curazao. Qué bueno saludarles, verles nuevamente, nuestro hermano William, nuestra hermana Mónica, toda su familia, y bueno, contentos en esta mañana. Amén, uniéndome pues a los saludos en esta mañana para todos ustedes en el nombre de Jesús. Es una bendición contar pues con esa misericordia maravillosa en esta mañana, saludando al hermano William, misionero, la hermana Mónica, su familia, y bueno, toda la congregación allí en Aruba, el misionero de Curazao. Un saludo muy especial para el hermano Nelson también. Bueno, vamos a orar al Señor. Somos un pueblo agradecido con el Señor porque Él ha sido demasiado bueno, y por eso es que le amamos a Él. Amén. Hay muchas razones por las cuales amar a nuestro Dios, y queremos cada día enamorarnos más de Él. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Oh, no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. ¿Cuántos podemos adorar al Señor en esta mañana? Decirle: Señor, yo te amo. Quiero que mi vida sea como olor fragante delante de tu presencia. Aleluya. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Oh, no me quiero conformar. Dile al Señor: yo quiero más de ti, Jesús. He probado y quiero más. Yo no me quiero conformar.
me quiero conformar. No, no, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti, Jesús. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. El Señor en esta mañana, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Oh, está cayendo, está cayendo. Su gloria sobre mí, sobre mí, sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Oh, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es la gloria de Dios, amén. Es tan fuerte sobre mí. Levantamos nuestras manos, oh Dios. Mis manos levantaré, oh, oh, y su gloria tocaré. Algo está cayendo, algo está cayendo aquí. Podemos sentir tu presencia, es tan fuerte sobre mí. Oh, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Oh, está cayendo su gloria sobre mí. Está restaurando un corazón en esta mañana, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Aleluya. Podemos sentirte, oh Dios. Está cayendo, está cayendo. Su gloria sobre mí, sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Oh, oh, su gloria está aquí. Oh, 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 su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Aleluya. Adora al Señor con todo su corazón en esta mañana.
Su gloria está en medio nuestro. Podemos sentir su presencia en este lugar. Ay, yo sé que está sintiendo usted la gloria de Dios. Él está restaurando, Él está llenando un corazón en esta mañana. Amén. Él es la fortaleza de nuestras vidas. Aleluya. La fortaleza de mi vida es Jesucristo. si me agobian los problemas, Él me ayuda. si en el lodo he caído, Él me levanta. Si llegan las angustias, me fortalece con poder. La fortaleza de mi vida es Jesucristo. si me agobian los problemas, Él me ayuda. si en el lodo he caído, Él me levanta. Si llegan las angustias, me fortalece con poder. Yo voy a sentir que su poder me dará fuerzas para vencer. Yo voy a sentir que su poder me dará fuerzas para vencer. Y volaré, y volaré, y volaré. A las alturas yo me iré. Y volaré, y volaré. Como las águilas muy alto iré. Y volaré, sí, y volaré. A las alturas yo me iré. Y volaré, y volaré. Como las águilas muy alto iré. Como las águilas muy alto iré. Como las águilas muy alto iré. Vamos todos a batir nuestras palmas al Señor, amén. Porque aquí está el poderoso, aleluya. Aquí está el poderoso. Aquí están los redimidos. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios y le exaltamos. Jesús es Rey, al sea la gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Aquí está el poderoso, aquí están los redimidos, aquí están todos los hijos de Jesucristo. Jesús es Dios, Jesús es Dios y le exaltamos. Jesús es Rey, a Él sea toda gloria. Aquí están todos los hijos de Jesucristo. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria. Salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos los hijos de Dios, llénense de poder. Levanta tus manos en esta mañana y adora al Señor con todo tu corazón. Reconócele a Él como el más grande, como el único Dios verdadero, como el dueño de nuestra vida. Aleluya, el creador de todas las cosas. A Él sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Poder y gloria, unción y victoria salen de su trono. Adoremos al Rey, adoremos al Rey. Levanten las manos
los hijos de Dios, llénense de poder, llénate de poder, llénense de poder. Aleluya, aplaude la presencia del Señor en este momento. Gloria al nombre de Jesús, Él es digno de toda gloria. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. No sé, mi amor, qué móvil. Aleluya. Aleluya. Oh, qué bueno es Dios, hermanos. Su presencia está en medio nuestro. Qué bueno que usted que está a través del internet pueda alabar a Dios en esta mañana. Pueda unirse con nosotros en un mismo espíritu a darle la gloria al único que la merece. Oh, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a elevar a Dios una oración en esta mañana y luego quedaremos con nuestro hermano Akerles Ascanio, quien es quien nos va a continuar con otras alabanzas. Agradecemos a nuestro hermano Andrés y a nuestra hermana Solange, y es una tremenda bendición. Ellos tienen su escuela dominical también en el lugar donde están, allí en la ciudad de Cali, y deseamos que Dios les bendiga grandemente. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos agradecidos con nuestros hermanos? El hermano Andrés, la hermana Solange, jóvenes que sirven a Dios y que han dedicado sus vidas desde temprano a servir al Señor. Son para nosotros una grande bendición. Hermano Andrés, muchas gracias, hermana Solange. Que mi Dios les bendiga y gracias por dejarse usar por Dios. Amén, amén. A ustedes, mis hermanos, por la invitación y muy contentos de participar con ustedes en esta bonita convención. Amén. Que nos sigamos gozando en la presencia del Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, hermano, vamos a orar a Dios, que Dios nos bendiga de manera especial y que Dios siga derramando de su presencia. ¿Cuántos nos hemos renovado en esta convención? ¿Cuántos hemos sentido la presencia de Dios? Aleluya. Oh, hermano, hasta aquí Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Aleluya. Vamos a orar. Señor Jesús, Dios eterno, Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, Señor. Oh Dios, estamos ante ti en esta mañana, presentándonos, Dios, ofreciéndote alabanza. Oh Dios, te ruego, recibe nuestra alabanza, Señor. Oh Dios, que nuestra alabanza esta mañana pueda llegar hasta tu presencia, Señor, como una ofrenda de olor grato, Dios. Un pueblo que está agradecido
Una iglesia que sabe a quien adora, Señor. Una iglesia que sabe que el único Dios eres tú y que mereces toda la gloria, Señor, y que mereces toda la honra y todo el reconocimiento. Oh Padre Santo, clamamos a ti por todas y cada una de las peticiones de tu pueblo, Señor. Las necesidades, los hermanos que están enfermos, quienes están afligidos, quienes están pasando por momentos difíciles, Señor, quienes están enfrentando adversidades, Dios, te ruego, Padre bendito, que tú los ayudes. Oh Dios, los que están en casa, los que están en recuperación, Señor. Oh Dios, esta situación que estamos viviendo en el mundo, a ti clamamos, Señor, y en tus manos estamos, Señor, confiando y dependiendo de ti, Dios eterno, sabiendo que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro médico eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, tenemos con nosotros a nuestro hermano Akerles Ascanio, y mientras el hermano nos presenta su saludo en esta mañana, vamos a tomar la ofrenda del pueblo del Señor, y quiero invitar a los hermanos encargados en esta mañana de tomar la ofrenda, que ellos puedan continuar, y vamos a ofrendar, hermanos. Es verdad que han habido cambios, algunas variables en la situación, pero no obstante, a Dios gracias, podemos todavía ofrendar y reconocer a Dios también con lo que Él nos brinda y nos ha dado. Amén. Bueno, hermanos, me alegra saludar a nuestro hermano Akerles Ascanio, otro hombre que ha dedicado su vida a servir a Dios, a llevar este mensaje a través de cánticos. También predica la palabra de Dios, pero nuestro hermano Akerles ha sido alguien que ha dedicado su vida a honrar a Dios con alabanzas y a exaltar el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Akerles, Dios lo bendiga y bienvenido una vez más a Aruba. Amén, 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 hermano William. Qué bueno saludarlo en esta hora, deseándole bendición a usted y a toda la amada iglesia, a todos los que están ahí presentes en el salón. Dios les bendiga de una manera especial a todos. Y bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que Él me brinda. También quiero saludar al hermano Nelson, que lo veo por allí, al hermano misionero de Curazao. Mi hermano, Dios le bendiga, y a todos los que nos ven a través de la red, de la web, a través de las redes sociales, que Dios les bendiga de una manera especial a todos, hermano William, su familia y todos, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Enamorado vivo yo, enamorado viviré, enamorado vivo yo, enamorado moriré, cantándole a mi Salvador, cantando y gozando con mi Rey, cantándole a mi Salvador, cantando y gozando con mi Rey. Me enamoré, me enamoré, hoy vivo enamorado del Rey de la Gloria. Y es un amor, y es un amor, es un amor sincero porque viene de Él. Si hoy amo a mi Dios, es porque Él me amó primero. Por eso ese amor que siento, que para mí vino del cielo, es un amor de Cristo, el que me transformó. Aleluya. Enamorado vivo yo,
moriré, cantándole a mi Salvador, cantando y gozando con mi Rey, cantándole a mi Salvador, cantando y gozando con mi Rey. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Mi Dios me amó, mi Dios me amó, me amó de tal manera que dio a su Hijo amado. Y ese amor que lo llevó al Calvario a perdonar mis pecados. Eterno es ese amor que me llena de bendiciones. Por eso yo le adoro, para él son mis canciones. Por eso hoy grito al mundo, enamorado estoy. Enamorado vivo yo, enamorado viviré, enamorado vivo yo, enamorado moriré, cantándole a mi Salvador, cantando y gozando con mi Rey, cantándole a mi Salvador, cantando y gozando con mi Rey. Ay, enamorado vivo yo, enamorado viviré, enamorado vivo yo, enamorado moriré, cantándole a mi Salvador, cantando y gozando con mi Rey, cantándole a mi Salvador, cantando y gozando con mi Rey. ¡Aleluya! Y se despojó a sí mismo, no le importó el sufrimiento, descendió a lo más bajo de la tierra y sacar al hombre del tormento que el primer Adán le había dado. Cuando desobedeció el mandamiento, y no fue que él mandó a otro, él lo dijo: yo arreglo esto. De balde fuiste y vendidos, yo te rescataré sin precio. Al pecado y a la muerte la ha vencido, rescatando al hombre que estaba preso. Jesucristo, el Rey de la gloria, el que se levantó de los muertos, en mi mano dijo: tengo las llaves de la muerte y del infierno. Como hombre
se enfrentó a la muerte, pero no dejó de ser el Dios eterno. Él nos cumple lo que promete. Y muy pronto viene a llevarnos al cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con Jesús vivo agradecido, doblemente le pertenezco. Soy de Él por haberme creado. Él es mi Dios, Él es mi dueño, y también por haberme comprado, rescatándome en la cruz, pagó el precio. No comprado con oro ni con plata, pues el todo le pertenece. Me compró con su preciosa sangre, por eso a Él mi vida le obedece. Gracias, Cristo, por haberme salvado. Estoy dispuesto a servirte siempre. Jesucristo, el Rey de la gloria, el que se levantó de los muertos, en mi mano dijo: tengo las llaves de la muerte y del infierno. Como hombre se enfrentó a la muerte, pero no dejó de ser el Dios eterno. Él nos cumple lo que promete. Y muy pronto viene a llevarnos al cielo. Nos vamos con Cristo, aleluya, 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 aleluya. Y si alguno lo necesita en esta mañana, en esta hora, oh, dígale: te necesito, Dios. Oh, Samakaya, mi rabajanda la babasaya. Samakaya, mi pastai, oh, Samakaya. Santo. Haciendo un recuento de mi vida, he pensado, Señor, que vivir en el mundo sin ti no tiene valor. Me siento muy preocupado cuando no te siento. Es como no tener agua en un vasto desierto. Perdona hoy mi Señor, si te he ofendido. He llegado a la conclusión que te necesito. Dígalo. Te necesito. En mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti. El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor. Te necesito y poder seguir
presencia no puedo seguir. Es por eso que te necesito en mi vida, Señor. Te necesitamos, dependemos de ti, confiamos en ti, creemos en ti. Y cada día necesitamos estar, aleluya, agarrados de tu mano, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. No quiero ser como las hojas que lleva el viento. Son llevadas de un lado a otro y su fin es el fuego. Vivir en el mundo sin ti no tiene sentido. No sentirte en el alma es mejor no haber nacido. Perdona hoy mi Señor, si te he ofendido. He llegado a la conclusión que te necesito. Dígalo, dígalo. Cántelo conmigo. Dígalo, cántelo, mi hermano, usted que está ahí en el salón. Aleluya, cante conmigo. En mi alma, en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Los suspiros que doy en la vida te los debo a ti. El sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor. Te necesito y poder seguir caminando contigo, Señor. Apartado de tu presencia no puedo seguir. Es por eso que te necesito. Te necesitamos en este día. Curazao te necesita. Aruba te necesita. El mundo te necesita. Te necesito en mi vida, Señor. Aleluya, Dios les bendiga, mis amados hermanos, aleluya. Te necesitamos, Jesús. Aleluya, Oh, aquí hay una iglesia que te necesita, Señor. aleluya, El Caribe te necesita, Jesús. aleluya, aleluya, Hay un mundo que te necesita, Jesús. aleluya, Te necesitamos, Señor, te necesitamos. aleluya, Rama Casida. Te necesitamos, Jesús, te necesitamos. Oh Dios, hay hermanos en casa que te necesitan, Señor. Hay hermanos a través de las redes que necesitan de ti, Señor. No somos nada sin ti, no somos nada sin ti, Señor. Señor, la vida sin ti pierde valor. Aleluya, Carece de sentido, Dios. aleluya, aleluya. Oh hermano, dígale que le necesita esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Dígale, Señor, yo te necesito. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Señor, dependemos de ti. Dependemos de ti, oh Dios, dependemos de ti. Aleluya, Aleluya, aleluya. aleluya.
Gloria al Señor. Gloria a Dios. Oh, hermano, necesitamos de Dios. Creo que todos y cada uno de nosotros necesita de Dios. Nuestra vida depende de Él. Aleluya. Gloria al Señor. Agradecemos a nuestro hermano Akerles. Ellos nos están apoyando, hermanos. Tienen compromisos en otros lugares, pero a Dios gracias, están dispuestos a apoyarnos. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a escuchar palabras de saludo de nuestro hermano Onesilver, y luego nuestro hermano Jairo Hernández estará orando por la obra misionera en esta mañana, presentándonos su saludo y también orando por la obra misionera. Ellos son compañeros de esta labor y también están viviendo la misma situación en Bonaire, en Curazao, cada quien también guardando el debido protocolo y guardando todo lo concerniente al cuidado con esta pandemia. Pero gracias a Dios estamos aquí esta mañana unidos para adorar a Dios. Amén. Hermano Nesilver, Dios lo bendiga. Amén, hermano William. Dios me lo bendiga. Un saludo muy especial para usted, para el hermano Jairo Hernández, para el hermano Akerles, para el hermano Nelson y toda la amada iglesia del Señor allí en Aruba. Qué bendiciones estar en esta preciosa mañana. Nosotros hace unos 15 minutos terminamos nuestra escuela dominical, porque ya la teníamos programada a las 9, pero en las horas de la tarde estaremos todos conectados en el servicio. Ya los hermanos están saliendo para sus casas para conectarse en la escuela dominical. Y voy a aprovechar un momentico ahí que estamos aquí para mostrarles cómo vamos con la construcción de nuestro templo, para que conozcan un poquito. Este es el templo, acá está la plataforma. Ya está todo cerrado, allí está algunos hermanos que todas están aquí en el templo. Ya en los próximos días colocaremos el piso, gracias a Dios. Y en la parte de encima hemos iniciado también la construcción de la casa. Entonces es una bendición, hermanos, estar en esta hora con ustedes en este precioso día. Es una tremenda bendición. Gracias por este programa. Nos hemos venido gozando en el Señor y aprendiendo cada día más de su palabra. Y hermano William, ahí lo estoy viendo al hermano Willy. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios, hermanos, como la obra del Señor también está avanzando en Bonaire, como lo está haciendo en Curazao. Y bueno, gracias a Dios, aquí vamos con este trabajo en el Caribe. Amén, hermanos. Y damos gracias a Dios por todas estas bendiciones que el Señor nos está regalando. Hermano Jairo, Dios lo bendiga. Amén, hermano William. Dios le bendiga. Un saludo muy especial para toda la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios que Dios nos ha estado ayudando también aquí en la isla de Aruba y muy contento de estar participando de esta preciosa convención. Quiero dar un saludo especial al hermano Nelson Castañeda, delegado del consistorio de ancianos para esta preciosa convención en la isla de Aruba, hermano William, toda su familia, el hermano Nesilver, hermano Akerles. Una bendición grande poder estar compartiendo esta mañana las bendiciones del Señor. Bueno, hoy nosotros no es que no tuvimos escuela dominical, sino que estamos, la iglesia de Curazao, en escuela dominical, todos con la isla de Aruba en la convención. Este día vamos a estar todos conectados y gracias a Dios hay un buen reporte de sintonía de los hermanos aquí en Curazao y les estamos así acompañando, hermanos, en esta preciosa convención en el nombre del Señor Jesús, que sabemos ha sido y será de gran bendición para cada una de las islas del Caribe y los que estamos participando. Y bueno, también quiero dar un saludo especial al hermano Carlos, que desde Guyana Francesa también están conectados esta mañana.
El Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes y muy agradecidos, hermanos de Aruba, por la invitación que nos han hecho para estar con ustedes en esta preciosa bendición. Dios aquí en este lugar donde estamos también se mueve y gracias a Dios porque recibimos esa bendición de parte del Señor por este precioso programa que han realizado ustedes. Dios les bendiga, hermanos, y el Señor les siga o nos siga bendiciendo durante todo este día. Dios les bendiga. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, nos alegramos, ¿verdad que sí? Cómo Dios está bendiciendo la obra en Bonaire, el templo y todo lo que están logrando los hermanos allí. Lo que Dios está haciendo con su obra en Curazao nos alegra grandemente, y lo que Dios está haciendo con su obra en la Guyana Francesa y sus alrededores es una bendición grande. Hermano Jairo, diríjanos en la oración, tenga la bondad por cada misión del mundo, por esta situación que estamos viviendo. Es importantísimo la intercesión que estamos elevando a Dios en favor de cada país, cada familia misionera, el respaldo que necesitamos de Dios, hermanos, y que la iglesia del Señor necesita seguir teniendo en Dios. Amén, hermanos. Vamos entonces a orar en esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor nos siga guardando, nos siga ayudando y que su palabra siga corriendo y sea glorificada en cada continente, en cada país donde tenemos representación misionera, que esta palabra siga llegando al corazón de muchas personas. Oremos al Señor. Eterno Jesús, Dios Todopoderoso, invocamos tu nombre en esta mañana, Señor. Tú eres el Todopoderoso, Señor Jesús. Tú tienes, Señor, el control de todas las cosas, Jesús amado. Tú eres el único Dios verdadero y a ti te adoramos, te glorificamos. En esta mañana, Señor Jesús, estamos presentando cada necesidad de tu obra, Señor. Todo este Caribe, Señor, bendice tu obra en Haití, Jesús. El hermano Aldever, Señor, ayúdale cada día. El hermano Jaime, Señor, en República Dominicana. Los hermanos en Aruba, el hermano William, el hermano Julio, el trabajo que están haciendo en esa isla, Señor. Guarda tu iglesia, guarda cada uno de los hermanos, cada habitante, Señor. En Bonaire, el hermano de Silver, Señor, bendice tu obra, Dios soberano. El hermano José, Señor, bendice todo este trabajo que se está realizando de la construcción, Dios poderoso. Obra grandemente, Señor, en Guyana Francesa, en Surinam, Señor. Ayuda cada día más al hermano Carlos, el trabajo que está realizando, Señor, en esos países, Padre Celestial. Obra de manera especial, Señor Jesús, en todo este Caribe. Aquí en Curazao, Señor, síguenos bendiciendo, síguenos ayudando, Padre Celestial. Cada uno de los países, Señor, bendice tu obra en Europa, en Oceanía, en Asia, Señor, en el África, en toda América, Señor Jesús. Derrama bendición abundante en medio de estos días de zozobra, de pandemia, Señor. Te pedimos, seas tú poniendo cada día más y más de tu paz, tranquilidad en medio de tu iglesia, Señor, para seguir haciendo esta obra. Quita todo temor de nuestra vida, Señor, y que podamos así seguir predicando tu palabra, haciendo tu obra, Señor Jesús. En tu nombre te lo pedimos en esta mañana. Obra en abundancia en todo este Caribe, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Dios soberano. Bendice a Colombia, Señor, en medio de las situaciones que está atravesando nuestro país en estos días, Señor. Derrama bendición. Los pastores que están enfermos, Señor, sana toda enfermedad. En tu nombre te lo pedimos. Guarda, Señor, tu iglesia en Colombia, que puedan seguir siendo de bendición para tu obra misionera, Jesús. En tu nombre te lo pedimos, Padre Celestial. Bendice tu obra en medio de los tiempos, Dios soberano, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús.
del poder de Dios hizo caer el enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua en vino se tornó. El impacto
Aleluya. Oh, necesitamos de su espíritu. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Dios. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Nelson Castañeda, a quien le damos la bienvenida a la Iglesia del Señor en Aruba, y nos alegra mucho poder contar con el respaldo de nuestro hermano. Sabemos que también tiene compromisos. Después de este culto va a predicar a otra congregación. Así que qué bueno, hermanos, por toda la disposición que tienen nuestros hermanos de respaldarnos. Pueden sentarse, tengan la bondad. Hermano Nelson, Dios lo bendiga. Bienvenido a la Iglesia del Señor en Aruba, y le agradecemos el que esté con nosotros. Amén, hermano. Dios me lo bendiga, hermano William. También, hermano, para saludarle en esta mañana y felicitarlo por tan grande programa. Al único Dios verdadero, ¿verdad? Que es solo esa frase da para predicar un mensaje en esta mañana. Saludar a nuestro hermano Jairo Hernández, al hermano Onesilver, al hermano Mendoza, y a todos los pastores que están conectados, grupos de alabanza de una manera muy especial, al hermano Akerles, que bueno, el Señor nos lo ha puesto siempre muy cerca. En varias veces donde él ha ido a cantar, yo llego o estoy ahí, y para mí pues es una bendición que todos los hermanos, la iglesia ya, hermanos, es una bendición sentir ese calor, ese deseo de oír la palabra de Dios, como es de bueno, dicen los antioqueños, como es de bueno hablar de Dios. Y verdad, es muy bueno hablar de Dios. El libro del profeta Jeremías, en el capítulo 9, el verso 23 y 24, vamos a leer la palabra de Dios. Así que, mis amados, vamos a disponer nuestro corazón para obedecerle al Señor en algo muy grande, como es conocerle a Él. Bueno, el título de la enseñanza en esta mañana: alábese el hombre en entenderme y conocerme. No nos ha podido suceder algo más grande que conocer al Señor. Dice, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, o quiero decir el Señor, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bueno, amados hermanos, una palabra de oración no sobra, más bien si hace falta para que la presencia de Dios haga una obra. Es mejor que predique el Señor y no que predique el hombre, porque uno cuando predica sale aburrido, y si uno sale aburrido, es posible que el pueblo salga más aburrido todavía. Pero si Dios nos habla, hermanos, vamos a salir alabando, glorificando,
exaltando a Dios. Así que digámosle, Señor, una vez más, te pedimos que nos hables en esta mañana y gracias por la oportunidad que nos brinda. Y que tú seas, Señor, el que va trayendo este mensaje, esta meditación, Señor Jesús, para darte a conocer a ti, buen Dios, buen Salvador, porque eres el único y sabio Dios, a quien sea la gloria, el poder y toda la alabanza por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Amén. Amén. Tengan la bondad de sentarse los que estén de pie. Y bueno, vamos a entrar en esa meditación de conocer a Dios. Conocer a Dios está frente a unos valores que en esta mañana el Señor nos pone presente para enseñarnos lo que verdaderamente es, lo que verdaderamente debe aprender y debe saber el pueblo de Dios. Cuando dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni tampoco se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Y me hace acordar esa palabra del Señor, porque son vanidad. Todas esas cosas tenemos que dejarlas aquí en la tierra. Y muchos, ahora que estábamos confinados, encerrados, porque una pandemia, una peste nos hizo entrar, y por obediencia a Dios, que nos habla a través de su palabra, pueblo mío, escóndete un poquito en tanto que pasa la indignación. Siempre ha mandado las promesas y las primicias, diríamos más bien en esta hora, mandó las primicias de lo que será una tempestad terrible que vendrá sobre el mundo, pero esa tempestad tiene un refugio, pero ese refugio hay que conocerlo, hay que saber dónde está y hay que sentir cómo es Dios. Una de las tareas, oficios, lo describimos así, de los afanes de Dios, fue darse a conocer. Pero Israel no le conoció, dijo el salmista. Ellos no conocieron sus misericordias. Ellos se rebelaron en el Mar Rojo y hablaron contra él. Y por eso no pudieron entrar a la tierra prometida, ni tampoco a descifrar, a disfrutar de esa presencia de Dios. Presencia de Dios que es para aquel que le conoce. Que no importa si es pobre, no importa si no sabe nada, si es ignorante, no importa si no es valiente, no importa que no tenga riquezas. Lo que importa es que quiera conocer a Dios, porque Dios quiere darse a conocer, y eso lo ha demostrado a través de todos los tiempos, hablando a través de los profetas, de los siervos, de los apóstoles, y a través de los que hoy gozamos de un conocimiento de Dios. Si hablamos de los profetas, Isaías tampoco le conocía. Pero el capítulo 6 de Isaías dice algo sorprendente. En el año en que murió el rey Usías,
Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y había querubines que tenían 6 alas, con 2 volaban, con 2 cubrían sus pies y con 2 cubrían sus rostros, y daban una exaltación, una alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, de los cielos, de la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria. Y lo glorioso es que esa profecía era para nosotros, era para allí, para Aruba, era para Curazao, era para las Islas Guyanas y todo el Caribe, donde se está escuchando la palabra de Dios. Y con ese conocimiento que tienen los misioneros de esa presencia de Dios y que transmiten a los hermanos que lo van conociendo, y a través de que lo van conociendo van disfrutando de esa bendición gloriosa de tener al Señor. Isaías estaba también en pecado. Cuando él oyó esto y vio esa gloria de Dios, él dio un grito: ¡ay de mí! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto al Señor de los ejércitos. Pero un ángel tomó un carbón encendido de debajo del altar, tocó los labios de Isaías y le dijo: ahora esto ha tocado tus labios, es limpio tu pecado y es quitada tu culpa. Y ya pudo escuchar la voz de Dios que clamaba: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y ya estaba Isaías mudado, transformado en otra persona. Ya podía oír la voz de Dios que le dijo: ¿que a quién enviaré? Ya podía responder: heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dice algo muy grave para Israel: ve y dile a este pueblo, háblale a ese pueblo, pero ellos, aunque oigan, no van a entender, y aunque vean, no van a ver, porque Dios tenía planes para aquel pueblo, pero esos planes ellos los despreciaron, los desecharon. Y porque ellos desecharon, los provocó a ira con un pueblo que no era su pueblo. Y esa gracia cayó sobre nosotros. Esa gracia, como lo dijera Juan, porque Juan dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar para el arrepentimiento, él me dijo: el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Le dio una señal a Juan y le dio otra señal a Isaías. Se la había dado en el capítulo 7, el verso que te dice: porque el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Podía verse cuando se cumple esa señal. ¿Y por qué se cumple esa señal? Porque Dios había dicho allá en el capítulo 43 de Isaías, el verso 10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo
yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es lo que se le dice a José, porque José tampoco le conocía. Estamos hablando con personas que no conocían a Dios. Isaías no le conocía, Juan no le conocía, y José no le conocía, no sabía lo que había en María. Y por eso cuando él vio que María estaba gestando a un niño, quiso dejarla secretamente. Pero pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso es mucha grandeza, mi hermano, porque desde allí Dios está con nosotros. Cuando Juan lo recibió en el Jordán, para que él iba a bautizarse, para decirnos: síganme, a darse a conocer allí de Juan. Fue ahí donde está la señal. Él se iba a dar a conocer a Juan, pero Juan le dijo: no, yo necesito ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Y él le dice: deja, Juan, cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó, y después de que él fue bautizado, los cielos se abrieron, descendió el Espíritu Santo como paloma, vino sobre él, y una voz, la voz del Espíritu Santo, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. No, aquí yo estoy asaya, masaya, masaya. Y un majesty, yo sabes. Demás da calle, era para que se cumpliese la palabra que está escrita. Sacrificio y holocausto no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Se había preparado un cuerpo. ¿Un cuerpo para qué? Un cuerpo para entregarlo en sacrificio. Pero el que se ha preparado, ese cuerpo no es otro, es ese mismo que vio Isaías sentado en el trono. Es ese mismo que una nube de testigos da testimonio de que Él es Dios. Y eso lo corrobora Pablo cuando escribe la carta a Tito, también en el capítulo 11, vamos a mirar más bien Filipenses 2:5 en adelante. Ese Filipenses 2:5 en adelante, allí Pablo lo describe. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahora ese Dios está formado en un siervo, en un cuerpo de siervo, pero Él no deja de ser Dios. Él sigue siendo
Dios en el cielo, sigue siendo Dios en la tierra, como da el testimonio Juan también en el verso 1 del capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el verso 14 de ese mismo capítulo dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es todo eso lo que está aconteciendo allí, amado hermano. Una manifestación para que le conozcamos, para que le creamos, para que le entendamos que Él mismo es, que antes no se formó otro Dios, ni después será formado otro Dios. Ese que está allí venía a traernos gracia, como dice la palabra, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. La ley había venido a través de Moisés, pero ahora la gracia, eso era lo que iba a hablar en Tito 2:11 en adelante, cuando iba a hablar de esto, de esa gracia que Él vino a traernos. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad, de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, hermano. Esto testifica, hermano. Si usted conoce a Dios, si ha recibido la gracia de Dios para conocerle, porque es el propósito de la gracia, que conociendo a Dios renunciemos al pecado y a los deseos mundanos, y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando esa gracia, esa presencia, o es decir, esa esperanza que no avergüenza, esa esperanza bienaventurada. A mí me parece verse hinchar los cielos, porque aquí estamos viviendo una de las señales que en vez de producirnos miedo, nos produce alegría, nos produce gozo. Una de las señales que congeló al mundo entero, las potencias. No ha habido sabiduría contra esa señal, no ha habido valentía contra esa señal, no ha habido riquezas contra esa señal, pero nosotros nos gozamos de que conocemos al Señor y Él es nuestro refugio. Como dice el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mira, mi hermano, esta señal que nos está diciendo que el Señor ya viene. Mira esa señal de San Mateo 24:7. Porque vendrán guerras, rumores de guerras, pestes. Esta peste tan pequeñita nos hizo entrar, nos hizo esconder por más de 5 meses. Han muerto miles de personas, más de 500,000 de personas en el mundo. Y está amenazante en las calles.
Pero usted, hermano, esté tranquilo, que usted tiene una esperanza bienaventurada de que el Señor se va a manifestar, ya no en ese cuerpo de humillación, ya no como un siervo, pero aún en ese cuerpo de la humillación, aún allí vale la pena glorificarle, porque cuando yo lo veo allá envuelto en pañales por María, dice que cuando él nació, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Aún ahí yo lo veo glorioso, pero esperamos una manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Pero aún allí que estaba en la forma de siervo, nacía para ser siervo, porque el hombre se había hecho siervo del pecado y el único que podía quitar el pecado era él, porque el pecado, para quitarlo había que perdonarlo. Era lo primero. Y por eso cuando le llevaron un paralítico, que lo subieron entre 4 personas allá por el techo, hicieron un hueco y lo bajaron frente al Señor. Entonces él dijo, viendo la fe de ellos, tus pecados te son perdonados. Y entonces dijeron los que estaban ahí, que conocían la ley, ¿quién es este que perdona pecados? Dice blasfemias. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero él no quiso refutar eso, sino que les dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y a esa voz el hombre se levantó, y de seguro que se levantó glorificando a Dios, porque cuando sucede ese milagro, uno está muy cerca de Dios. Pero hay un milagro más grande, un milagro que también solo lo puede hacer el Señor, y que también lo hace para que la persona lo conozca. Sucedió allá en la casa de Zaqueo. Ustedes han escuchado la historia de Zaqueo. ¿Quién no la habrá oído? Que el Señor iba pasando por la ciudad de Jericó y que había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Mira, que ahí había un rico, pero no se alababa en esa riqueza. No le escuchábamos decir, es que yo soy rico, es que yo soy jefe de los publicanos, es que a mí me tienen que o no. Él antes le huía al Señor. Él antes se subió a un árbol sicómoro, porque de allí le iba a poder mirar. Pero el Señor le dio la sorpresa. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y Zaqueo, dice la palabra, que descendió a prisa y que le recibió gozoso, y que entraron ambos a la casa. Y entonces la gente comenzó a decir que había entrado a morar con un hombre pecador. Pero entonces Zaqueo hizo algo, dio su testimonio de lo que había sentido, de lo que había hecho la presencia de Dios en su vida. Antes él amaba el dinero, era un hombre ambicioso, no sentía regalar nada, más bien quitarle al pueblo, pero lo dijo con todo el corazón: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y el Señor dio testimonio de él, produjo una alabanza. Por eso es que dice: alábese la gente en entenderme y en conocerme, que yo soy Dios y que no hay más, y que vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es como escucharle decir al Señor esto: hoy ha venido la salvación a esta casa. Fue la exclamación del Señor Jesús.
Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Zaqueo era ese que ya había encontrado esa salvación, la había encontrado. Y ahora estaba diciendo que su dinero no le importaba, que si alguno se sentía engañado por él, se lo podía devolver en 4 tantos, pero que al Señor Jesús, a él si no se me lo quiten de aquí, a él si no se me lo lleven. Yo me gusta cuando el hermano Carlos canta que se puede vivir, pero sin el Señor no se puede vivir. Sin Él no podemos vivir. Por eso le dedicamos tiempo, porque Él está aún en nuestras sencillas canciones. Él se hace manifiesto, aún cuando cantamos que sin Él no podemos vivir, que Él es lo más grande que nos ha acontecido. Y podemos ver cómo lo testifica Zaqueo y saber, mi hermano, que muchos de nosotros hemos sentido esa presencia de Dios liberándonos, libertándonos, haciéndonos nuevas criaturas. No sabíamos nada de esto. Andábamos armados, andábamos con cuchillo, peinilla, revólver. Hace 45 años este hombre andaba así, pero hace 44 años Dios le transformó, Dios lo llamó, directamente lo puso a hablar de Él, a predicarlo a Él, porque hoy no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos lo que Él sigue haciendo. Lo entendimos, lo conocimos, y eso hizo que todo ese mundo pecaminoso, que renunciáramos a la impiedad y a los deseos mundanos, y Él nos ubicó en una nueva posición, en Él mismo. Si alguno está en Cristo, pero luego, ¿por qué? ¿Quién es Cristo? Es que usted no sabe quién es Él. No sabía Juan, y aunque era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, pero no lo conocía. Él dice, yo no lo conocía. Tampoco Zaqueo no lo conocía, pero él quería conocerlo, saber quién era Jesús. Y Jesús llega allí y se da a conocer y le hace una liberación. Lo liberta del pecado, porque solo cuando Él liberta del pecado, uno es libre. Y por eso Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el que está en la casa de Zaqueo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero no bastó eso para Felipe. Felipe le dijo, muéstranos el Padre y nos basta. Y él le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Era como un regaño, pero bendito sea Dios por ese regaño de Felipe, que se ganó Felipe, porque tanto tiempo andando con él y no lo había conocido. Entonces le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, pues, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras que yo hago, no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. ¿Quién es ese Padre? El Espíritu Santo. Es la otra manifestación del Señor. Otra manifestación para que lo conozcamos.
porque lo llevaron, lo crucificaron, mis amados hermanos, porque no le conocían, como dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, yo me incluyo ahí, porque hace 44 años que yo le conocí y no lo he dejado y no me conformo. Todos los días yo quiero más y más de él, todos los días, hasta que llegue ese gran día de la manifestación de él en gloria, y se acabará esta lucha, se acabará este sufrimiento, porque mientras estamos en el cuerpo nos separa del Señor, pero el espíritu está unido a él y lo anhela, y anhela a ese Dios como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Los que lo hemos conocido no podemos vivir sin él. Miren lo que pasó el día de Pentecostés. Esto es por ir abreviando, porque pasaron tantas cosas. En ese conocimiento que Dios trajo, perdonó los pecados, resucitó a Lázaro, le cambió el corazón a la mujer samaritana, al que estaba de 38 años en un pozo, lo levantó. Y todo esto lo hizo y hubo controversia. Y entonces Jesús dijo, antes que fuese Abraham, yo soy. Y eso le iban a apedrear por eso, porque el único que puede decir yo soy es ese que se le apareció a Moisés allá en el capítulo 3 del Éxodo. Se le apareció a Moisés. Y cuando Moisés le preguntó el nombre, ¿cómo te llamas? ¿Para qué? Yo soy el que soy, dijo. Yo soy el que soy. Y le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Pero ellos no lo conocieron. Y como no lo conocieron, entonces tuvimos nosotros esa gran oportunidad de que Dios se dio a conocer a los gentiles, porque así estaba escrito. Y comenzó el día de Pentecostés, después de la resurrección de los muertos, porque ni aún lo conocieron estando en la cruz, que él no renegó como renegaban los otros. Y ni aún así lo conocieron, que oró antes por ellos, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ni aún allí le conocieron. Y la tierra tembló cuando él murió y se partieron las rocas y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, pero ni aún así le conocieron, porque sus ojos estaban velados, porque su entendimiento estaba entenebrecido, porque viendo no veían. Pero nosotros le conocimos como le conoció Zaqueo, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y porque no vino a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento, como estaba escrito. Dios mismo vendrá y os salvará. Hoy lo tenemos con nosotros. Yo lo estoy sintiendo desde que comencé a predicar. Y vivimos en él y andamos en él. Pero el día de Pentecostés se dio algo muy grande. Ese día se manifestó a los que estaban esperando allí. Se manifestó a los que estaban esperando. Derramó su espíritu. Y lo conocieron más, se llenaron del Espíritu Santo. Esa es otra manifestación de él, de Dios. Cuando uno se llena del Espíritu Santo, no hay cosa más grande, mi hermano. Discúlpeme que yo no lo puedo decir de otra manera, sino lleno de ese gozo del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y había una multitud que se reunió y no sabía quién era él, pero
Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les abrió la puerta. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, dándose a conocer. Y ese día se añadieron como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, porque Dios estaba con ellos. Ya no se volvió a ir. Si yo estoy predicando la palabra hace más de 44 años, es porque Dios no se volvió a ir de mí. Hoy lo siento más palpable y más cerca que cuando creí. Y eso es lo que le digo a usted. Esto es muy grande, mi hermano, mi amigo, usted que nos escucha. Usted necesita conocer a Dios. Conocer a Dios para la salvación. Lo estaba cantando mi hermano, lo estaba diciendo el pastor. El mundo necesita conocer a Dios, y Dios sabía, Dios estaba hablando a través de ese cántico y sigue hablando en esta mañana. Yo, para concluir, quiero utilizar las palabras de Juan, que todo aquel que conoce a Dios no practica el pecado, porque esa es otra labor que es de Dios. Si uno lee primera de Juan 3:8, dice que todo el que peca es del diablo. Qué tristeza. Vivimos en las manos del diablo un tiempo, pero nos llegamos a Jesús y Él hizo lo que tenía que hacer. Ese Cordero de Dios quitó el pecado que había en nosotros y nos dio una nueva vida. Por eso dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Solo Dios puede deshacer las obras del diablo. Y cuando Juan va a cerrar su carta, él dice algo: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Grítelo, hermano, allá. Aleluya. Haberlo conocido es lo mejor que nos ha pasado. Alábese en eso, hermano, porque fue el Señor el que te sacó allí, el que te dio vida. Estando muertos en delitos y pecados, le dio vida juntamente con Cristo, perdonando los pecados, dijo Pablo, escribiendo a los Efesios el capítulo 2, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, es don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso es el lema de la convención: al único y sabio Dios. Lo dijo, ¿quién lo dijo? Judas. 1:25 de la carta de Judas. No Judas Iscariote, Judas, el hermano del Señor Santiago.
Él dice allí, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Amén. Amén. Complételo usted para que terminemos aquí. Y alábese en entenderlo y conocerlo, porque eso es algo que solo a usted le es dado. Ninguno conoce al Padre. ¿Quién es el Padre? Ninguno conoce al Hijo, o quién es el Hijo, sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A quien el Hijo lo quiera revelar. Y si usted conoce a Dios, es porque Dios se lo ha revelado a ti. ¿No le parece que se ponga a hacer pie y comencemos a dar gracias a Dios? ¿Cómo no le vamos a dar gracias a un Dios tan grande? Aleluya. Démosle gracias, Señor Jesús. Gracias por todo lo que has hecho para que yo te conozca. Porque todo esto que has hecho, Señor, todo esto que me has hablado esta mañana, todo este paseo que me has dado a través de la palabra, no se pudiera si yo no lo conociera a ti, Señor. No se pudiera, Padre Santo, amado, si no estuviera contigo. Pero aquí mismo, Señor, yo estoy contigo, sintiendo tu presencia. Y hay muchos, yo sé que allá, Señor, han escuchado esta palabra, han sentido tu glorioso Espíritu, porque Él también te ha dado a conocer, Señor Jesús. Te conocemos porque tú estás escuchando. Gloria sea a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Mis hermanos. Amén, hermano Nelson, muy agradecido. Gracias por acompañarnos esta mañana y traernos esta bonita enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, si Dios dice que Él es uno, porque hay gente que dice que son dos. Si Dios dice que lo que Él no conoce es otro Dios, porque hay gente que lo conoce. Si el Señor dice en Isaías 44:8, no conozco fuerte, no conozco ninguno, pero hay quienes dicen conocer otro. Qué bueno que esta mañana la enseñanza pueda ayudarnos a ampliar nuestro conocimiento y a fortalecer nuestra fe, que solo hay un Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay más. Aleluya. Hermano, no hay más. Él es el único arriba en el cielo y abajo en la tierra. Hermano, Él dijo que no conoceríamos a otro. Hay gente que dice que sí lo conoce. Pero el Señor le dijo a Israel, mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios, ni a otro Salvador, sino a mí. Pero hay gente que dice que hay otro. Qué bueno en esta mañana la palabra de Dios. Creo, hermano, que Dios nos ha hablado de manera especial. Amén. Creo, hermano, que cada día fortalecemos más nuestro conocimiento de nuestra fe en este único Dios, en el único Dios que existe. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, esto no es que lo diga la iglesia pentecostal, esto lo dice la palabra de Dios. Qué bueno que usted lo entienda. Es que no es que lo digamos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Y esto es muy importante comprenderlo. Lo que dice Dios en su palabra es lo que nosotros debemos seguir, vivir y obedecer. Gloria al Señor. Hermano, vamos a orar a Dios en esta mañana. Yo no sé a cuánto les ha hablado Dios en esta mañana. Ese único Dios quiso darse a conocer. Ese único Dios quiso que el mundo le conociese y le entendiese. Ese único Dios vino a hacer una obra de redención gloriosa por todos y cada uno de nosotros. Oh, hermano, ese propósito de Dios al darse a conocer era para que usted y yo pudiésemos comprender
No solo que Él es uno numéricamente, hermano, no solo que Él es único numéricamente, Él es único en todo, aleluya. Él es único en todo, aleluya, en lo que hace, en lo que nos ha dado, en la redención, en su manera de obrar, en su poder, en su grandeza, en su magnificencia. Él es único. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo esta mañana? Oh hermano, oh iglesia, aleluya, oh iglesia, en esta mañana, dígale a ese único Dios que usted le alaba, que usted está agradecido, que usted le bendice. Yo quiero invitarle en esta mañana a alguien aquí que pueda reconocer la grandeza de este único Dios. Oh hermano, lo que Él ha hecho en tu vida es muy grande. Yo no sé si usted tiene palabras de gratitud para lo que Dios ha hecho en su vida. Yo no sé cuántas cosas grandes tienes que decir en esta mañana que se las debes a Él, a ese único Dios, no a otro. Oh aleluya, que te cambió la vida, que te redimió, que te transformó, que te hizo una nueva criatura, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, hermano, en esta mañana Él está aquí, aleluya. Él está aquí, hermano, Él está aquí, hermana. Lo alaba un momentico allí con sus palabras. Oh, alábelo con sus palabras, hermano. Quizás tenemos el limitante de cantar, pero alábele ahí donde está. Alábele donde está, dígale cuán grande es. Digno. Es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en Sí, Señor, aleluya. digno de la honra y el poder. Toda la sabiduría. La sabiduría suya es, el que está en el trono sea honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe Oh, sí, Señor, aleluya. Oh, aleluya. ante ti. Hermano, aquí está la presencia de Dios. Adorando frente al mar de cristal. Iglesia, aquí está la presencia de Dios. Multitud, En asombro. en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré A millones proclamándote. a millones proclamándote Rey, y mi voz oirá
hermano, todo lo que existe es por Él. A Él sea la gloria. Dele ese aplauso esta mañana a Él. Oh hermano, ese aplauso para el Rey de la gloria, para el único Dios. Para el único Dios es ese aplauso, hermano. Para este único Dios. Aleluya, el que merece toda la gloria. Aleluya, a Él alabamos, a Él bendecimos, a Él le tributamos honor y gloria. Para Él es nuestra alabanza, hermanos. Para Él es nuestro reconocimiento. Para Él son nuestros aplausos en esta mañana. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Yo no sé si nos sentimos contentos, hermano. Yo no sé qué tan contento usted se sienta, pero yo me siento contento esta mañana. A pesar de todo lo que está sucediendo, hermano, en este mundo, pero creo que somos privilegiados de estar aquí. Y creo que somos privilegiados de esta salvación tan grande. Y creo que somos privilegiados de haber conocido a este único Dios. Aleluya. Oh, hermano, a mí me llena de alegría eso. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por este servicio, por su presencia. Agradecemos al hermano Nelson Castañeda, su presencia con nosotros. Agradecemos al hermano Jairo Hernández, compañero de esta labor ministerial y de esta labor misionera en el país de Curazao. Agradecemos a nuestro hermano Onesilver, compañero de esta labor también en el país de Bonaire. Y qué bueno estar unidos al hermano Carlos Mendoza, compañero también de esta labor en el país de Guyana Francesa, y a todos quienes han estado con nosotros a través de las redes. Qué bueno, hermanos, contar con su asistencia, hermanos, en Bonaire, en Curazao, en la Guyana y en diferentes lugares, en Colombia y en otros países. Qué bueno, hermanos, por poder contar con ustedes y que cada día podamos seguir siendo edificados en el conocimiento de las verdades del Evangelio de Jesús. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por su palabra predicada en esta mañana. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Oh, dígale gracias, hermano, dígaselo desde lo más profundo de su corazón. Dígale: Señor, yo te agradezco. Dígale: Señor, yo te agradezco. Yo estoy agradecido contigo. Alguien que le pueda decir: Señor, yo te agradezco esta revelación gloriosa. Yo te agradezco haber entendido la revelación del nombre de Jesucristo. Yo te agradezco haber entendido esta obra tan gloriosa. Yo te agradezco, Señor, este plan glorioso que trazaste para darte a conocer a nosotros, para decirnos que no estábamos solos, que estabas ahí con nosotros, para mostrarnos tu gloria, para revelarnos esta salvación, para darte a conocer a nosotros, Señor. Gracias por esta manifestación en carne, esta obra gloriosa de venir a este mundo, Señor, para dar a conocer este misterio glorioso, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Cristo amado, gracias. Gracias, Dios maravilloso. Aleluya. Hermano, vamos a orar a Dios y terminamos este servicio. Vamos a orar por los hermanos que esta semana cumplen años. La hermana Rosa, la hermana Fanny, vamos a orar en favor de ellos, por el niño Matías Otoniel, vamos a presentarles delante de Dios. Vamos a orar por el padre de nuestra hermana Rosmarly, que está delicado de salud,
Vamos a orar en favor de él. Hay hermanos que están enfermos. Dios conoce quiénes son. Vamos a orar a Dios en favor de ellos. Amén. Y por estas peticiones, los que cumplen años, que Dios los bendiga grandemente. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Oh Señor Dios Todopoderoso, gracias, infinitas gracias, Señor, por este culto, por tu palabra, por tu presencia, por tu bendición, Señor, en medio nuestro.